Buenas tardes y bienvenidos a Sutran Capacita. Hoy conoceremos sobre el marco normativo que regula el transporte terrestre. También aprenderemos sobre la Ley General de Transporte y Tránsito. Los dejamos con la abogada Cintia Guardia de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la Sutran. Bueno, buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver el tema marco regulador de transporte, competencias, ¿no? Nosotros en Sutran, ¿no?, somos una de las instituciones que cuenta con competencia en materia de fiscalización de transporte, ¿no? Somos una de las instituciones a las cuales se le otorgó competencias a través de la emisión de la Ley 27181, Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre. La finalidad de esta charla o de esta capacitación es que ustedes, los que han venido, tengan conocimiento más o menos de cuáles son estas instituciones, qué competencias tienen, pero vamos a adentrarnos más que nada a lo que son las competencias de Sutran, ya que nosotros pues pertenecemos a esa institución y queremos que las personas que vienen a estas charlas conozcan cuáles son las actividades que realizamos en atención a esas disposiciones legales que nos otorgaron las funciones y las competencias con las cuales contamos, ¿ok? Bueno, el marco legal, ¿no? Como muchos de ustedes saben, en el Estado, en el gobierno, ¿no?, en el ámbito público, todas las funciones, todas las actividades que realizan las distintas autoridades tienen como soporte o tienen el respaldo de una norma que autoriza o que establece cuáles son sus competencias, ¿no? Entonces, en el caso del ámbito de materia de transporte, tenemos que esta actividad ha sido regulada o se ha establecido cuáles son las autoridades, cuáles son las instituciones y cuáles son las competencias que ésta tienen a través de estos dispositivos legales, ¿no? Tenemos la Constitución, que es nuestra norma base, nuestra norma principal de todo el ordenamiento. Tenemos la Ley General de Tránsito y Transporte, la que les había comentado, la Ley 27181. En el caso específico de Sutran, ¿no?, como ya les había mencionado, vamos a adentrarnos un poco en cuáles son nuestras funciones y estas han sido establecidas en la Ley 29380, que es nuestra ley de creación, ¿no? Asimismo, las leyes orgánicas de las respectivas autoridades, que son los gobiernos regionales y las municipalidades, porque como vamos a ver, ellos también están involucrados no solo en la gestión, sino también en la fiscalización, incluso, ¿no?, en el tema normativo vinculado a los servicios de transportes. También están los reglamentos nacionales, ¿no?, el RENAT, el Reglamento Nacional de Vehículos, el RENAT, que es el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el Código de Tránsito, ¿no?, y diferentes reglamentos que han derivado de la emisión de esta ley principal, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Asimismo, ¿no?, el marco legal también lo componen las ordenanzas regionales y municipales que de alguna manera establecen, ¿no?, las disposiciones que van a regular el servicio de transporte dentro de sus jurisdicciones, ¿ok? Ahora, no vamos a ver cada una de las ordenanzas que emite cada gobierno regional o cada municipalidad, ¿no?, porque cada una puede, en el marco de sus funciones, ¿no?, establecer, siempre y cuando, como vamos a ver también, no contraviniendo los lineamientos emitidos por el ente rector a través de los reglamentos de aplicación nacional. La idea de esta capacitación es que ustedes, ¿no?, sepan cuáles son las autoridades involucradas en lo que es los servicios de transporte, ¿no? Cuáles pueden fiscalizar, cuáles son las competencias que ésta tienen, cuáles son las normas que soportan esa competencia o que autorizan a estas entidades a realizar estas funciones, ¿no? No podemos analizar una ordenanza porque en principio no somos la autoridad que la emite,
nosotros no emitimos ni siquiera las normas que nosotros verificamos, ¿no? Nosotros fiscalizamos las normas que emite el MTC, ¿no? Sutran no emite normas, Sutran no emite permisos, Sutran no emite autorizaciones ni habilitaciones, ¿no? Nosotros somos un ente fiscalizador. Y como vamos a ver en un momento, en nuestro caso, ¿no? En el marco de nuestras funciones, de nuestras competencias, el ente rector, que es el MTC, y que a la vez es la autoridad que gestiona el transporte que fiscaliza Sutran, también interpreta, así como las ordenanzas son emitidas y son interpretadas por la autoridad que las emitió. En el caso de nosotros, que aplicamos los reglamentos, es el MTC quien los emite y también interpreta sus contenidos, ¿no? Entonces no vamos a poder ver de manera específica ninguna ordenanza, ¿no? Como usted sugiere. Doctora, una pregunta. Sí, dígame. Como abogada que es usted, dígame, ¿una norma municipal tiene más injerencia que una ley? Como vamos a ver, ¿no? Estamos empezando recién, pero veo que todos tienen bastante interés. Pero lo que les puedo adelantar, ¿no? Es que, como he comentado hace un momento, el MTC es el ente rector del sector transporte, ¿no? Esta norma que estamos revisando en este momento establece los lineamientos generales, ¿no? Establece cuáles son los fines de la intervención del Estado, establece cuáles son las competencias y además establece también algo muy importante, ¿no? Yo les he comentado que las ordenanzas son emitidas por gobiernos regionales o por municipalidades provinciales. Sin embargo, y como todos nosotros sabemos, ninguna facultad es libre, o sea, siempre hay límites, ¿no? Nunca está, o sea, si a mí me dan la facultad normativa, como en el caso de las municipalidades o gobiernos regionales para emitir ordenanzas, esa facultad no es irrestricta, ¿no? Tiene restricciones, ¿no? Tiene límites, como todo dentro del Estado. ¿Y cuáles son esos límites que se establecen? Es que esas ordenanzas, la emisión de esas normas por esas autoridades no puede contravenir los lineamientos establecidos por el ente rector, que es el MTC, ¿no? Si bien es cierto, como habíamos comentado, las municipalidades, gobiernos regionales tienen la facultad de emitir ordenanzas, el MTC no es que va a ordenar que las deroguen. De repente podría, ¿no? Decirle, oye, ¿no? A través de una comunicación formal, estás contraviniendo mis lineamientos, yo que soy el ente rector. Pero acá entra a tallar otra autoridad, ¿no? Y que ya se ha dado, como en el caso de las ordenanzas emitidas por el gobierno regional de Arequipa, que es el Tribunal Constitucional. Ustedes saben, o bueno, no sé si todos estén al tanto de este tema, pero las ordenanzas, ¿no? Tienen tienen la jerarquía de una ley, ¿no? Entonces, existe un procedimiento constitucional que se llama la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, en este caso específico de Arequipa, cuando ha sucedido este tema, por ejemplo, en el gobierno regional de Arequipa emitió una ordenanza que permitía la realización, ¿no? de servicio de transporte de ámbito regional en vehículos de categoría M1, lo cual, como ustedes, que entiendo son conocedores del sector transporte, ¿no? El RENAT, que es el Reglamento Nacional de Administración emitido por el ente rector, que es el MTC, había establecido que eso no era posible, ¿verdad? Sin embargo, ¿no? Contraviniendo esta disposición del ente rector, el gobierno regional emitió una ordenanza con ese contenido. Entonces, ¿qué sucedió y cuál fue el efecto o cuál fue la reacción a efectos de contrarrestar o evitar que se estén violando los principios rectores, ¿no? Fue que el MTC impuso una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y eso conllevó un procedimiento constitucional que finalmente terminó con la declaración de esas ordenanzas como inconstitucionales. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar, si no nos vamos a quedar acá hasta las 6 de la tarde. ¿Ok? Bueno, esta ley establece unas definiciones, ¿no? básicas
que son transporte, servicio de transporte, tránsito, vías terrestres y servicios complementarios. Entiendo que acá muchos de ustedes, o creo que la mayoría, o todos mejor dicho, están involucrados en el sector transporte. Entonces, yo les pediría a alguno si me podría dar una definición en sus palabras, ¿no?, de lo que significa, por ejemplo, transporte, servicio de transporte, tránsito, no sé. ¿Alguno quiere colaborar? A ver, señor que está súper participativo. La palabra transporte abarca muchos temas. Ya. Transporte de carga y mercancía es uno solo. Transporte urbano es otro. Ya. Transporte interprovincial es otro. Y transporte del servicio turístico, que justo estamos acá presentes, tiene otro tratamiento muy especial. Ya. Pero digamos que usted está hablando de un tratamiento específico, pero si usted tuviera que definir qué es transporte, o sea, si le preguntan, ¿cuál es su nombre? Mario Meneses. Señor Mario, ¿cuál es la definición de transporte? Usted que... De un lugar a otro. Movilizar, digamos, ¿no? Movilizar de un lugar a otro, ¿no? Hacia otro punto. Exacto. 1, punto 2, punto 3. El transporte abarca todo. Exacto. El transporte de una cajita hasta un container. Claro, puede ser mercancía o personas, ¿verdad? Es trasladar mercancías o personas de un lugar a otro lugar. Ok. Entonces, esa sería la definición de transporte. Luego también se define qué es y es importante tener claro estas definiciones porque vamos a ver que también conociendo estas definiciones vamos a saber cuáles son las autoridades que nos pueden fiscalizar o que son competentes para fiscalizarnos. Si yo le pregunto a usted, señor de acá adelante, señor Carlos, ya. Si yo le pregunto a usted qué es servicio de transporte, ¿usted cómo lo definiría? Una actividad, pero ya de traslado. Pero ¿cuál es la diferencia entre servicio de transporte y transporte? ¿Cuál sería, qué los diferencia? Pero en ambos puedo trasladar personas o mercancías, ¿no? Tengo que tener constituido una empresa para poder realizar ese tipo de trabajo. Ya. Ya definir transporte. Todos nos transportamos Ya. ya sea en diferentes medios vehiculares, pero ahora para poder realizar legalmente cualquier tipo de traslado de X circunstancia que no sea lo definido en transportes, tengo que estar constituido legalmente. Ya. Y adecuarme a las leyes y normas que para ese tipo de traslado tenga que realizar de un lugar a otro. Ya, perfecto. Pero está bien todo lo que nos ha señalado el señor, pero ahí él dice, para yo poder prestar un servicio de transporte tengo que constituirme como empresa, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Porque de hecho el RENAT lo establece de esa forma, ¿no? Cualquier persona que quiera prestar servicio de transporte, por ejemplo, de personas, tiene que constituir una empresa. En el caso de mercancías puede ser pues una IRL, ¿no? Personas naturales, pero en el caso de personas sí tienen que ser personas jurídicas. Pero ¿qué es lo que distingue o cuál es la característica principal del servicio de transporte? ¿Quién me lo puede decir? ¿Todos ustedes trabajan o representan alguna empresa que presta servicio de transporte? ¿Quiénes acá trabajan en una empresa que presta servicio de transporte, sea de personas o sea de mercancías? Ya. Entonces, ¿para qué o sea, no lo vean tanto por el lado? A ver, usted dígame. Ya, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es el servicio de transporte? Es la contraprestación a cambio del traslado. Es la actividad económica. Entonces, ese es el servicio. Eso distingue el transporte general del servicio de transporte. ¿Ok? Bueno, y luego tenemos tránsito, ¿no? Que básicamente es la circulación, no tanto de vehículos como de personas. Y esa circulación tiene que estar adecuada o adecuándose, mejor dicho, a las normas establecidas, ¿no? La luz roja, la velocidad, el paso por el pase peatonal, perdón, la preferencia al peatón, ¿no? Y todas las normas que están dispuestas en este reglamento. Bueno, vías terrestres, que básicamente son las carreteras, ¿no? Todas sin distinción de su calificación, ¿no? Porque sabemos que hay vías nacionales, vías locales, ¿no?
y los servicios complementarios que están vinculados a centros médicos, escuela de conductores, centros de conversión, centros de inspecciones técnicas, ¿no? Todo eso son los servicios complementarios. Y como ya les había mencionado, en esta norma se establecen los lineamientos generales, económicos, organizacionales y reglamentarios de transporte. En esta norma, ¿no?, como se señala ahí, se establecen, por ejemplo, cuál va a ser el rol del Estado, ¿no?, y que este sector transporte, ¿no?, va a tener como base la libre competencia, ¿no? Luego también se señala que se va a promover la inversión privada, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de prestación de los servicios. Asimismo, ¿no?, y esto creo que es sumamente importante, es que se busca la internalización y corrección de los costos. Por ejemplo, en el caso clásico del SOAT, ¿no?, si yo genero un daño ante un accidente, ¿no?, digamos que antes quien asumía, digamos, el costo de esos daños provocados por esta actividad económica, muchas veces eran los propios heridos, o a veces algunas empresas sí asumían esos costos, pero en la mayoría de casos no se hacía un tratamiento adecuado pues a estos hechos, pues, ¿no?, porque los heridos no tenían esa protección que ahora, de manera en algunos casos de repente no suficiente, pero sí ya está establecida legalmente, está el SOAT, ¿no?, que permite que frente a un daño a terceros, frente a un accidente, esto pueda ser atendido de manera adecuada. Asimismo, ¿no?, también se habla de la racionalización del uso de la infraestructura. Porque es importante también que haya sido considerado en esta norma, porque bueno, el tema del transporte no solamente abarca la actividad económica y la circulación de vehículos, ¿no?, o personas, sino también abarca las vías, como habíamos visto. Entonces, el uso adecuado de las vías, por ejemplo, ¿no?, lo podemos ver. Hace un rato hablábamos de que la categoría vehicular M1 no estaba permitida para el transporte de personas de ámbito nacional, ¿no?, o regional, tampoco, en ninguno de los casos. Y una de las razones por las cuales no se permite que el servicio se preste en estos vehículos, no es la única, digamos que es una que influye en esta decisión, digamos, es que un vehículo de categoría M1, como ustedes saben, pues lleva a lo mucho 5 personas, ¿no?, 3 atrás, cuando en verdad deberían ser 2, y el conductor y el copiloto. Sin embargo, un vehículo de categoría M3 puede llevar, ¿cuánto? 55 personas, 56 personas, ¿no? Y la longitud de un vehículo M3 equivale, pues, máximo, creo, a 3 M1, o ya 4 si quieren, ya, pero así ya, ¿no? Sin embargo, en los M1, ¿cuántos estoy llevando? Estoy llevando a lo mucho 20. Mientras que en un M3, ¿cuántos llevo? 60 por lo menos. Entonces, de esa forma también se hace porque ¿qué genera el mayor cantidad? Como vemos en Arequipa, que ahora está pues llena de colectiveros, ¿no? ¿Qué se genera? Tráfico. ¿Qué genera el tráfico? ¿No? Malestar, caos, ¿no? Contaminación. Entonces son varias externalidades negativas que genera este uso irracional de vías, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que nos habla la Ley General de Transporte, y establece que la acción estatal, o sea, la intervención del Estado en este sector, tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los usuarios y resguardando sus condiciones de seguridad y salud, así como proteger al medio ambiente y la comunidad. Ahora, en esta norma también se habla de las competencias, ¿no? Como habíamos comentado hace un momento, y hay 3 tipos de competencias: las competencias normativas, las competencias de gestión y las competencias de fiscalización, ¿no? Las competencias normativas, como alguno de ustedes ya podrá intuir, ¿no?, refiere la facultad o la competencia para emitir normas, ¿no? Para emitir, por ejemplo, en el caso del MTC, como vamos a ver, y como bueno ya lo he comentado, emite los reglamentos de aplicación nacional,
¿no? Asimismo, esta competencia implica la interpretación de los contenidos de estos reglamentos, ¿no? Luego está la competencia de gestión, ¿no? Que supone la administración de la infraestructura, el registro de servicios, ¿no? O el otorgamiento de concesiones. Como ustedes saben, ¿no? El MTC además, ¿no? Tiene diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, Provías Nacional, que ve el tema de las carreteras, la Dirección General de Servicios, que ve el otorgamiento de autorizaciones, habilitaciones, o también el tema de licencias de conducir, ¿no? Que también forma parte de esta autoridad. Entonces, todas esas actividades que realiza el Ministerio, como ejemplo lo digo porque también hay otras autoridades que lo realizan, no todas, algunas de ellas, esas son competencias de gestión, ¿no? Y finalmente las competencias de fiscalización, ¿no? Que suponen la supervisión, detección de infracciones y la imposición de sanciones. Y con la finalidad de promover el funcionamiento transparente del mercado y otorgar mayor información a los usuarios. Eso es lo que nos dice de manera general esta norma y además, ¿no? Finalmente, establece cuáles son las autoridades que van a tener competencia, o mejor dicho, van a tener o van a aplicar estas competencias, ¿no? Se les va a otorgar y van a aplicar estas competencias. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos al MTC, a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, Sutran, la policía y el Indecopi, ¿no? El MTC, bueno, hemos comentado más o menos lo que realiza, ¿no? Los gobiernos regionales, como vamos a ver más adelante, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece cuáles son las competencias de estas autoridades en materia de transporte y tránsito. Igual que los gobiernos locales, ¿no? La Ley Orgánica de Municipalidades. La Sutran, ustedes saben que antes la Sutran formaba parte o era una dirección del MTC. De hecho, si ustedes revisan la ley, la 27181, van a darse cuenta que en verdad se habla ahí de la Dirección General de Fiscalización, ¿no? Pero ahora somos una superintendencia, ¿no? Que se dedica básicamente a la fiscalización. La policía, ¿no? Que en principio, ¿no? Tiene solamente competencia para fiscalizar tránsito. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, se le otorgó otra facultad, o se le otorgó a través de un decreto legislativo la facultad para fiscalizar transporte también, ¿ya? Finalmente el Indecopi, ¿no? Ustedes saben que el Indecopi, ¿no? Ellos no fiscalizan, digamos, no sé si decir las condiciones, sino más que nada ellos se centran en lo que es el servicio que se ofrece, las características del servicio, ¿no? Por ejemplo, si yo compro un pasaje y me dicen, este pasaje es directo a, no sé, pues a Arequipa sin parar en ningún lugar y te vas a demorar, no sé, pues 10 horas, ¿no? O sea, no para en ningún lugar, nada. Sin embargo, si yo, frente a esa expectativa, frente a esa oferta, compro mi pasaje y pago, no sé, pues 200 soles, cuando normalmente un pasaje a Arequipa te cuesta 100, ¿no? Pero por las características del servicio que me están ofreciendo, ¿no? Yo pago más porque espero recibir un servicio con esas características ofrecidas. Sin embargo, si en el transcurso del viaje yo me doy cuenta de que para acá, para allá, ¿no? No me demoro 10 horas, sino me demoro 15, ¿no? Y una serie de cosas adicionales. Entonces, ahí es que entra el Indecopi, ¿no? El Indecopi básicamente lo que hace es vigilar que la idoneidad del servicio, entendida esta como la oferta ofrecida frente a la oferta otorgada, corresponda a una misma situación. Si a mí me ofrecen 10 horas sin parar a 200 soles, yo tengo que recibir eso que me han ofrecido. Si no lo recibo, no hay idoneidad en el servicio y de eso se encarga el Indecopi. Asimismo, también se encarga de que la información que se le brinda al pasajero sea, pues, la adecuada, ¿no?
para que, por ejemplo, ¿no? En el mismo caso, si yo leo la información de estas condiciones y yo compro en base a esta información, ¿no?, mi pasaje a Arequipa, pero luego en la prestación del servicio me dicen, ay no, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahí abajito o en algún lugar de la página web dice, ¿no?, que vamos a parar por lo menos 2 veces a llenar gasolina, ¿no? Digamos que eso puede ser un tema pues natural, ¿no?, dado que digamos que el viaje va a ser largo y todo X, pero el tema está en que, ¿qué te ofrecieron a ti? ¿Te dijeron que iba a pasar eso? No, ¿verdad? Te dijeron que ibas a ir directamente sin parar de todos lados. Entonces, la información en virtud de la cual tú tomas tu decisión de compra debe ser correcta, ¿no? No te pueden cambiar, digamos, las reglas del juego una vez que tú ya has tomado tu decisión de compra. Y en esos casos es que entra a tallar el Indecopi. Bueno, acá hay un gráfico de autoridades vinculadas, ¿no?, al tema de transporte. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Ambiente, perdón. Hay una institución que se llama CERFOR, ¿no?, que fiscaliza el tema de madera. Y es más, incluso creo que nosotros ya hemos empezado a hacer fiscalizaciones conjuntas con esta autoridad, porque justamente lo que ellos fiscalizan se traslada a través pues de camiones de mercancía, ¿no? Entonces, por ahí digamos que tenemos alguna vinculación, ¿no? Luego, vivienda en realidad está más que nada vinculado al tema de las vías, porque ustedes saben que hasta hace poco, ¿no?, vivienda hacía las expropiaciones de algunos lugares para la construcción de vías. Luego el Ministerio de Salud, por el tema cuando se transporta quizás frutas o SENASA, ¿no? El MEF, que está involucrado en todo porque es el que da la plata para todo. PCM, ¿no? SUNAT, ¿no?, que ustedes saben que SUNAT puede controlar la mercancía, puede controlar general, ¿no? Y también controla los insumos químicos fiscalizados, ¿no? Y en general que los vehículos que hacen servicio de mercancías cuenten con sus guías de remisión, ¿no?, que son un comprobante de pago. Y bueno, el MINCETUR, ¿no?, para todos aquellos que son parte del sector turístico, ¿no? Y acá están los reglamentos que se han derivado de la ley, ¿no? Tenemos el RENAT, que ya lo habíamos visto, el RETRAN, vehículos, seguros, el reglamento de licencias, inspecciones técnicas, ¿no?, MATEL. Todos esos reglamentos han surgido a raíz de la Ley General de Tránsito y Transporte. Entiendo que también van a haber capacitaciones futuras, ¿no?, del RENAT, de mercancías en general y de MATPEL, ¿no? Se los digo porque mis compañeros han sido convocados para dictarlas. Entonces, de repente, si a alguno le interesa, puede preguntar luego para inscribirse también. Bueno, esto ya habíamos comentado, básicamente se los había explicado, las competencias, ¿no? Las competencias normativas, como se señala, emitir normas, reglamentos, ordenanzas, absolver consultas e interpretar normas. Luego las competencias de gestión, autorizar servicios de transporte, servicios complementarios, administrar los servicios de transporte, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de administrar, hablamos de las autorizaciones, ¿no?, las rutas autorizadas, los vehículos habilitados, y saben que todas estas autorizaciones están registradas en sistemas, ¿no? El RENAT, no sé si todos lo conocen, para la emisión, por ejemplo, de la hoja de ruta, la nómina de conductores, ¿no? Y la competencia de fiscalización, que ya les habíamos comentado que es básicamente la actividad principal de Sutran. Ahora, yo les quería hacer un comentario porque hace un momento escuché que, y de hecho no van a ser las únicas personas que lo piensan, ¿no?, que la percepción de Sutran como superintendencia es el castigador, ¿no? El castigador, el castigador, el castigador, el castigador. Cuando en realidad la función de la fiscalización, no es la principal, o mejor dicho, no es el principal objetivo castigar a las personas.
el principal objetivo de la fiscalización es verificar que las personas cumplan con lo que dice la norma, ¿no? Y obviamente, si yo verifico que no la cumples, ahí recién te voy a levantar un acta de verificación, un formulario de infracción, y etcétera, ¿no? Entonces, no quisiera que ustedes se lleven o continúen con el pensamiento de que Sutran es solo un castigador, ¿no? Porque, de hecho, no únicamente esa es nuestra función. Sutran Digital, por un transporte seguro y de calidad. Hola amigos, soy Giselle Collao. Quiero saludar a todos los televidentes de T-Vial. Recordarles lo importante de cruzar por el paso de peatones, de ceder siempre el sitio cuando van en transporte público y de montar bicicleta. Es una gran alternativa, una forma de hacer deporte y también de transportarse por la ciudad. Recuerden que están en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que pueden verlos a través del canal de YouTube. Seguridad vial, seguridad para tu vida. T-Vial. Sutran, transporte seguro y de calidad. Hola, ¿cómo están? Soy Germán Ramírez, ¿no? De seguro me has visto en BBQ. Todo por la fama, ¿no? Amigo, te doy un consejo. Muchas veces los accidentes de tránsito no son culpa del que maneja, sino son culpa del peatón. Así que, chino, ponte las pilas, tante mosca y cumple las reglas. Un abrazote, un besote para las chicas y nada más. Ahí nos vemos. Acá en este cuadro nosotros podemos ver, ¿no?, cuál ha sido el criterio para establecer competencias. En el territorio nacional, el gobierno nacional representado por el MTC. En las regiones, los gobiernos regionales, y en las provincias, distritos, el gobierno local. Ahora, ya habíamos estado viendo, ¿no?, que el MTC es el ente rector que diseña, dirige y aprueba la política nacional, dicta reglamentos nacionales, interpreta principios de tránsito y transporte y
mantiene un sistema estándar de licencias de conducir, entre otras, ¿no? O sea, esas son algunas de las funciones que el MTC realiza como ente rector. Digamos que esa es la primera autoridad involucrada, ¿no? Como habíamos visto en el gráfico inicial, en el transporte. Luego está Sutran, ¿no? Sutran, que su ley de creación, la 29380, su reglamento, el 033-2009, y su reglamento de organización y funciones, el decreto supremo 006-2015 MTC. A ver, ¿qué es la Sutran? ¿No? Ahí dice que la Sutran es un organismo adscrito al MTC, que se encarga, que es competente para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar. Hace un momento les comenté que esta competencia normativa no involucra la emisión de normas como lo hace el MTC, como lo hace una municipalidad o un gobierno regional, sino son normas de carácter interno, directivas, lineamientos, ¿no?, que facilitan la aplicación de nuestras funciones. ¿Okay? Bueno, fiscaliza los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías de ámbito nacional e internacional, así como aquellos servicios complementarios vinculados que brinden los agentes públicos o privados relacionados al sector transporte, ¿no? Asimismo, tiene como objetivo proteger la vida, tutelar intereses públicos y defender los derechos de los usuarios, entre otras cosas que ya me parece que hemos estado viendo, ¿no? Pero lo principal es tutelar el interés del usuario. Ahora, justo ese cuadro resulta pertinente porque una persona me preguntó que pensaba que la gerencia de fiscalización, ¿no?, se encargaba de ver los procedimientos sancionadores. Y no es así, ¿no? Como pueden ver, esa es más o menos la estructura orgánica de la Sutran. Por un lado está la gerencia de estudios y normas, la gerencia de prevención, ¿no?, que justo hace un momento alguien había comentado de que es bueno o que debería hacerse más prevención, más capacitación para que los transportistas conozcan, sepan, ¿no? En general, no solo transportistas, sino personas en general que están involucradas en el tema de transporte, ¿no? Y justamente con la aplicación o con la implementación de este nuevo reglamento de organización y funciones, se han creado gerencias como la gerencia de prevención, que tiene esa finalidad, ¿no? Por ejemplo, la gerencia de prevención no solamente organiza estas charlas, ¿no?, sino también va a terminales, informa a los usuarios, ¿no?, con la finalidad de que los usuarios, los transportistas, los conductores sepan cuáles son las normas que ellos deben cumplir o cuáles son los derechos que el Estado les tutela, ¿no? Entonces, esa fue una novedad, digamos, de la implementación del nuevo ROF. Luego está la gerencia de supervisión y fiscalización, que se encarga de fiscalizar a nivel de campo a través de los inspectores, y también fiscalizamos a través de la fiscalización de gabinete, que vamos a ver más adelante qué significa. Y luego está la gerencia de procedimientos y sanciones. Cuando un inspector les levanta un acta de control o un acta de verificación o un formulario de infracción de pesos y medidas, está realizando una actividad de fiscalización que va a derivar en un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Ese procedimiento administrativo sancionador está a cargo de la gerencia de procedimientos y sanciones, ¿no? Luego la gerencia de articulación territorial, que ya es la encargada de realizar la fiscalización de campo a nivel de regiones, ¿no? La gerencia de supervisión y fiscalización, ¿no?, ve la fiscalización de campo a nivel de Lima región y Lima provincia, ¿no? Y la gerencia de articulación territorial ya es en todas regiones. Y finalmente la gerencia de seguimiento y evaluación. Más o menos eso es, ¿no?, los órganos de línea de la Sutran, ¿no? Porque ustedes saben que luego está administración, recursos humanos y ellos que son simplemente órganos de apoyo. A ver, ¿qué comprende la labor de fiscalización de la Sutran?
comprende la supervisión, detección, sanción y ejecución de sanciones, ¿no? Esa es nuestra labor básicamente. Ustedes saben que un fiscalizador puede aplicar medidas preventivas. Como habíamos comentado hace un momento en el caso de los neumáticos, ¿no? Ustedes saben que si un neumático no está en las condiciones óptimas para trasladar personas o mercancías, podrían generar un accidente. Entonces, frente a esa situación, la norma ha establecido que el inspector puede aplicar medidas preventivas, ¿no? Luego, el procedimiento sancionador, como su nombre lo dice, tiene como objetivo, ¿no? o la finalidad de este procedimiento es determinar si efectivamente se va a sancionar o no al imputado, ¿no? El acta de control, el acta de verificación, el formulario de infracción es una imputación que se realiza al administrado, transportista, conductor, generador de carga, ¿no? Sea cual sea el caso, ¿no? Es una imputación. Y ya dentro del procedimiento se va a determinar si se le sanciona o no se le sanciona. Bueno, estas son algunas de las labores que realiza la SUTRAN, ¿no? Que de hecho muchos de ustedes ya las conocen. Operativos de fiscalización inopinados, ¿no? En los cuales en algunas ocasiones contamos con el apoyo policial. Sin embargo, ustedes saben que no es necesaria la presencia policial para el desarrollo de nuestras actividades de fiscalización, porque así como la policía tiene sus funciones, SUTRAN tiene sus funciones y no requiere que la policía esté presente para realizar algún tipo de actividad de fiscalización, ¿no? Por ejemplo, se han dado casos en los cuales incluso hemos hecho operativos con fiscales por el tema de la trata de personas, que me parece que fue lo que les hablaron en un inicio. Si un fiscalizador de SUTRAN, por ejemplo, advierte que hay un menor de edad viajando sin que no tiene boleto o que no viaja con sus padres, ¿no? El inspector de SUTRAN lo que va a hacer es levantar un acta de control porque no se ha cumplido una condición para la prestación del servicio. Sin embargo, el inspector de SUTRAN, pese a que de repente se puede estar cometiendo una trata de un menor, no puede bajar al menor del vehículo, no lo puede bajar. ¿Quién lo puede bajar? Un policía, un fiscal. Por eso es que frente a estos hechos, ¿no?, siempre se da parte a la policía, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que optan a veces los transportistas? Porque el inspector no deja salir al vehículo, ¿no?, porque hasta que venga la policía porque se ha detectado un hecho así, optan por bajar al menor de edad con la persona con la que va, ¿no? Pero por eso es que, o sea, frente a casos así de este tipo, que son tan preocupantes y son tan dañinos, sobre todo para menores, pues, ¿no? Nadie quiere que un niño sea tratado ni explotado de ninguna forma. Entonces, por eso es que se busca hacer operativos conjuntos con la policía, con la fiscalía, con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Para evitar justamente que sucedan o que estos hechos queden así, pues, ¿no? O sea, una sanción administrativa para el transportista no va a evitar la comisión de un hecho delictivo tan grande y tan dañino como es la trata de personas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros en ocasiones, ¿no?, incluso también con otras autoridades como por ejemplo SUNAFIL, hemos hecho operativos de fiscalización, porque ustedes saben que SUNAFIL fiscaliza el tema laboral, ¿no? Y hay muchos conductores que sobrepasan las jornadas de conducción o no cumplen con las horas establecidas, y ahí pues se ha visto que a través de la fiscalización de transporte junto con la fiscalización del ente laboral, digamos, ¿no?, puede hacerse un tema más integral, ¿no? Más que, o sea, el hecho está ahí, pues, ¿no? Entonces ambos, en el marco de sus facultades, pueden intervenir, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen operativos con otras autoridades. Bueno, ya habíamos visto más o menos esto, qué actividades fiscaliza SUTRAN, ¿no? Tránsito, transporte, licencias, inspecciones técnicas, materiales peligrosos, ¿no? Ustedes saben que SUTRAN fiscaliza tránsito únicamente a través de dispositivos electrónicos como el GPS, ¿no? Y saben que ahora pues el
el tema del GPS también va a ser obligatorio, ¿no?, para transporte de mercancías, y se va a iniciar con el transporte de materiales y residuos peligrosos, ¿no? Y ya en un tiempo, nos han comentado, va a salir el cronograma para mercancía general. Entonces, y de hecho también, como ustedes ya me imagino conocen, la aplicación de papeletas de tránsito a través de este dispositivo, pues también tiene un cronograma que se va a aplicar, ¿no? Fiscalizamos transporte, ¿no?, mercancías, personas. Este tema de licencias de conducir e inspecciones técnicas está vinculado más que nada a servicios complementarios, ¿no? Y materiales peligrosos, ¿no?, por supuesto, al transporte de estos materiales calificados como peligrosos en el famoso libro naranja de la ONU, ¿no? Todos los que transportan MATBEL, ese debe ser su mejor amigo. También, bueno, fiscalizamos servicios de transporte, ¿no? Transporte regular, transporte especial, ¿no? Especial, salud, no sé quién son, ¿no? El turístico, estudiantes, trabajadores, ¿no? Y como acá lo podemos observar, ¿no? También en el ámbito de mercancías, transporte internacional de personas, transportes de mercancías internacional y MATBEL. También fiscalizamos lo que es pesos y medidas vehiculares, más o menos los que habíamos estado conversando al dar un ejemplo sobre el tema de provías, ¿no? Sutran fiscaliza, ¿no?, que los vehículos que transporten mercancía no superen el peso de 48 toneladas, que es el peso bruto vehicular máximo, ¿no? Y las medidas establecidas en el RNB, ¿no? Si alguno de ustedes necesita hacer un transporte de mercancías que sobrepase esas dimensiones, tiene que solicitar un permiso especial a Provías Nacional, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de fiscalizar los pesos y medidas vehiculares? Es que las vías, ¿no?, tengan una vida útil mayor, ¿no? Porque ustedes saben que yo tampoco, cuando me lo explicaron, no creía que las carreteras, ¿no?, el asfalto es como una plastilina, ¿no? Que cada vez que pasa un vehículo, cuanto más peso tenga, más lo hunde. Entonces, si no se respetan los pesos, entonces la carretera se va a hundir más pronto, ¿no? Y va a generar quizás huecos, ¿no? Y eso puede generar no solamente el maltrato del vehículo, de los vehículos en general, todos los que transitan por ahí, sino también accidentes, ¿no?, que es lo que siempre queremos evitar. Luego acá tenemos la fiscalización de servicios complementarios, ¿no?, establecimientos de salud, escuelas de conductores, centros evaluadores, ¿no? Todos ellos, como ustedes saben, otorgan, ¿no?, documentos necesarios para la emisión de tu licencia. Luego están los centros de inspecciones técnicas vehiculares, talleres de conversión, entidades certificadoras. Todas estas entidades son fiscalizadas, ¿no?, por las sugerencias de fiscalización de servicios a vehículos, y en el caso de centros médicos, por servicios a conductores. Acá está el tema del tránsito, como les había comentado, ¿no? Fiscalizamos también el cumplimiento del RETRAN, ¿no? Imponemos papeletas, pero también fiscalizamos el cumplimiento de normas y avisos publicitarios en las carreteras, ¿no? Señalización de vías y atención de emergencias en la red vial de nuestra competencia, que es la red vial nacional. Por ejemplo, ustedes, hace poco nomás, fue este tema de la restricción de la carretera central, ¿no? Entonces ahí Sutran estuvo presente, ¿no?, ayudando con la circulación de vehículos y propagando esta información de la restricción, ¿no? Luego está la supervisión electrónica, ¿no? Todos los vehículos cuentan con los vehículos que prestan servicio de personas cuentan con el dispositivo GPS, que son controlados, así como ven en esa imagen, por los operadores, ¿no? Si, por ejemplo, ocurre una emergencia o un vehículo deja de transmitir, ellos hacen reporte de esas ocurrencias a efectos de supervisar que efectivamente se cumpla, pues, no, con esa disposición. Y este cuadro, más o menos, ¿no?, es como un resumen de todo lo que hemos podido ver acá, ¿no?, más o menos. Ahí está el MTC, ¿no?, que otorga los títulos habilitantes.
Y está Sutran con su gerencia de fiscalización y procedimientos. Una, por un lado, supervisa, ¿no? Y la otra sanciona. Supervisa y fiscaliza y la otra sanciona, ¿no? Luego ya del procedimiento administrativo sancionador de las dos instancias que corresponden, ¿no? Ya uno puede acudir al Poder Judicial vía contencioso administrativo. Ahora, muchas personas confunden a Sutran con Ocitran, ¿no? Esa es la clásica que todo el mundo piensa que es lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Ocitran es un organismo regulador, uno de los 3 ositos, ¿no? Ocitran, Ocinermin y Ociptel, ¿no? Ellos son órganos reguladores. La Sutran, como ven ahí, no tiene competencia para la gestión de la infraestructura, ¿no? La infraestructura se refiere a las vías, ¿no? Nosotros no tenemos esa función. Por ejemplo, en el caso que les comentaba de la carretera central, ustedes saben que esa vía está concesionada por Deviandes, ¿verdad? ¿Quién trata con Deviandes básicamente? Es Ocitran, Provías, ¿no? Entre ellos la Dirección General de Concesiones, ¿no? La labor de Sutran ahí básicamente es de cuando hay casos de restricción de vías, es propagar la noticia y ayudar con la circulación de vehículos, ¿no? Y tampoco, dice ahí, no obstante, emite opinión respecto a asuntos de su competencia que pueden ser materia de los contratos de concesión. Por ejemplo, Deviandes, ¿no? U otras concesionarias, si bien es cierto, tratan con el MTC a través de la Dirección General de Concesiones, con Provías o con Ocitran, muchas, dentro de sus obligaciones, dentro de los contratos de concesión que ellos firman, como ellos van a construir vías, ¿no? El Estado se asegura que esas vías también pues duren, ¿no? Porque ellos no solamente algunos hacen la construcción, sino también la administración y el mantenimiento de vías. Entonces, ¿qué es lo que se establece en algunos de estos contratos? Casi en todos, me parece, es el tema de la fiscalización de los pesos y medidas vehiculares, que como habíamos dicho, se evita con ello el daño a la vía, ¿no? Entonces, muchas de esas concesionarias construyen las famosas balanzas, ¿no? Para que su vía sean fiscalizados los vehículos que pasen por ahí a efectos de que no se maltrate la vía. Y en esos temas en los cuales Sutran tiene competencia porque fiscalizamos pesos y medidas, entonces ahí, por ejemplo, de repente nos puede preguntar Provías, Ocitran o la Dirección General de Concesiones respecto a esos temas específicos que involucran nuestra función, ¿no? Bueno, y acá llegamos a los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales que tienen su ley orgánica, la 27867, ¿no? Acá están algunas de las funciones. En materia de fiscalización de transporte, porque ellos también tienen, por ejemplo, tienen el tema de ejecución del desarrollo de infraestructura vial, ¿no? Formulan, dirigen, controlan los planes y políticas en materia de transporte dentro de la región, pero de manera específica, en el tema de servicio de transporte, dice autorizan, supervisan, fiscalizan y controlan la prestación del servicio de transporte interprovincial dentro del ámbito regional, ¿no? Entonces, como habíamos señalado en un inicio, los gobiernos regionales tienen competencia para fiscalizar transporte, tienen competencia para autorizar transporte, pero dentro de su jurisdicción. No pueden traspasar esa jurisdicción, ¿no? Asimismo, los gobiernos locales, ¿no? Tienen su ley orgánica, la ley 27972, ¿no? Y ellos básicamente solamente autorizan el tema de vehículos menores, ¿no? Lo que es, en el tema de municipalidades provinciales, ellos también autorizan la prestación de servicios de transporte, al igual que en el tema regional, dentro de su jurisdicción. Y las municipalidades distritales solamente para vehículos menores, ¿no? Acuérdense que siempre el marco dentro del cual puede ejercer su competencia, tanto los gobiernos regionales como las municipalidades provinciales en materia de servicios de transporte, es su jurisdicción. No pueden traspasar esa jurisdicción, ¿no?
Y bueno, otra de las autoridades, ¿no?, es la Policía Nacional, que básicamente fiscaliza lo que es el tránsito, el código de tránsito. La policía puede fiscalizar tanto a un usuario de la infraestructura de la vía, un particular, ¿no?, o un prestador de servicio, ¿no?, como a cualquier persona que circule por la vía puede ser fiscalizado por tránsito o por la policía, ¿no? Como se señala ahí, impone infracciones a las normas de tránsito, las famosas papeletas, y representa la fuerza pública y brinda apoyo en la fiscalización al servicio de transporte. Sin embargo, acá, ¿no?, quiero hacerles una precisión, porque en el año 2015 se emitió un decreto legislativo que buscaba darle seguridad, para fortalecimiento de la seguridad en el servicio de transporte, se llamó así ese decreto legislativo, que es el decreto legislativo 1216, en el cual se estableció que la Policía Nacional del Perú podía fiscalizar la prestación, las condiciones bajo las cuales se presta servicio de transporte. Yo hace un momento les hablé de que nosotros, además de fiscalizar a nivel de campo, a través de nuestros inspectores, también fiscalizamos a través de gabinete, fiscalización de gabinete, que básicamente es una fiscalización en atención a una denuncia, ¿no?, realizada por un administrado, por una institución, ¿no?, en la cual se hacen las verificaciones respectivas en los sistemas de transporte que administra el MTC, a efectos de verificar que se cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. Cuando la policía fiscaliza transporte, ¿no?, ellos levantan un acta señalando, consignando todo lo que han verificado, ¿no? Por ejemplo, si han verificado que es un informal, ¿no?, levantan el acta, identifican al infractor, hacen la descripción del hecho, ¿no? Pero esa acta de la policía no va a tener el tratamiento de un acta de control, sino que va a ser un acta que va a ser trabajada a través de la fiscalización de gabinete, y ya como informe de fiscalización de gabinete va a pasar a la gerencia de procedimientos para el inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Bueno, y finalmente el Indecopi, que ya habíamos comentado cuáles son sus funciones y de qué se encargan básicamente, pues, en el tema de transporte, ¿no? Con eso hemos culminado. Estimados amigos, hoy conocimos sobre los aspectos generales de la labor fiscalizadora de la Sutran y las diferencias con las acciones que le corresponden a los municipios locales y provinciales, así como a la Policía Nacional del Perú. Recuerden que pueden inscribirse a nuestras próximas capacitaciones a través de nuestra página web www.sutran.gov.pe y seguirnos en Facebook como Sutran Perú. Hasta la próxima.